Ahora formalmente buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este workshop sobre máximas de experiencia que sirve también de actividad inaugural de la etapa presencial de la séptima promoción del máster de razonamiento probatorio. Sirve también no solo para hablar de máximas de experiencia, sino para hacerlo en ese marco también presentando en sociedad el último y el primer libro de Michele Tarufo. El último que se publica y el primero que se escribió. Hace un ratito yo les hablaba del TFM y de la tesis final de máster. Carmen también lo hizo a mayor amplitud que yo. Y pues eso es lo que tendrán que hacer una tesis final de máster. Pero esto fue una tesis final de grado. ¿No? Fue un libro que Tarufo escribió con 23 años para graduarse como tesis de laurea en Derecho en la Universidad de Pavía. Él nunca publicó ese texto en ninguna lengua, tampoco en italiano, aunque las ideas que están ahí reaparecen, digamos, reutilizadas, digamos, en distintos de sus trabajos. Y no solo eso, no solo aparecen en las ideas en distintos de sus trabajos, sino que creo que leer esta contribución al estudio de las máximas de experiencia nos muestra que a los 23 años Tarufo tenía la idea de lo que quería hacer en su vida. O quizás no lo sabía, que suele pasar, pero visto con retrospectiva, eso es, digamos, porque ahí está su estilo, ahí está su forma de trabajar, ahí está ya una mirada interdisciplinar, ahí está su forma tremendamente también crítica de abordar las ideas y esto es bien destacable también para un chico que en ese momento era un estudiante y que afronta ideas de los grandes del momento y las trata con la debida contradicción, digamos. Y esto me parece también especialmente destacable. Tarufo fue fue profesor de este máster durante las primeras promociones, creo que llegó hasta la tercera, y solo su fallecimiento hizo que dejara de participar. Quiero decir que lo hizo hasta el último momento. Pero también fue, en algún sentido, ideólogo de todo, porque detrás de todo lo que hemos hecho en Girona en materia probatoria está Tarufo de un modo o de otro. Está de un modo o de otro, directo o indirecto. Indirecto, desde luego, está en todo, porque si aquí nos dedicamos a los temas probatorios, seguramente es por la influencia que tuvo Tarufo en muchos de los que estamos aquí y además por su presencia aquí. Pero no solo eso, yo diría en buena parte si el razonamiento probatorio está en el mundo latino, tanto el latinoamericano como el latinoeuropeo, en un estadio distinto del que estaba hace 30 años, sin lugar a dudas, es por la contribución fundamental de Michele Tarufo a ese cambio, junto a otras personas que han acompañado también en estos años haciendo aportes fundamentales, entre otros también quienes tenemos como ponentes hoy en este workshop, especialmente los dos primeros, Perfecto Andrés Ibáñez y Jordi Nieva,
los aportes de Alan Limardo son fundamentales también al tema, no lo dudo, pero digamos que un poco más recientes. Un poco más recientes. Entonces, en ese sentido, digo, tiene un papel fundamental. Pero tiene un papel fundamental también Tarufo porque, bueno, aquí fue, no diré que amigo de la casa, fue uno más de nosotros durante unos cuantos años. Era alguien que tenía, bueno, su despacho estaba al lado del mío, digamos, y todos los días empezaban con un café y una discusión. Y esa presencia constante y ese trabajo constante, creo satisfactorio para los dos lados, dio lugar, y ahí me parece que se produjo un reconocimiento póstumo de esa satisfacción que él había sentido también en Girona, dio lugar a que, ya fallecido, todo su fondo, toda su biblioteca y también un pequeño fondo de arte fuera donado a la Universidad de Girona. Esos cuadros pertenecen al Fondo Tarufo. La escultura que está fuera en la urna también pertenece al Fondo Tarufo, y hay del entorno de unas 40 y tantas obras entre esculturas y cuadros repartidos en distintos lugares de la facultad y en la sala seminario que lleva su nombre, Sala Seminario Tarufo. Pero más allá de los cuadros y de las esculturas que nos ayudan a tenerlo más presente, a recordarlo, pues llegó un fondo, una biblioteca extraordinaria, realmente extraordinaria, que aún se está terminando de catalogar, pero que ya está catalogada en torno al 60 y tantos % y incorporada al catálogo de la universidad. Por tanto, eso hace que esa bibliografía que vosotros podéis ahora consultar, y pues también ha crecido mucho, en parte gracias a Tarufo. Y nos dio la ocasión de encontrar este manuscrito, el manuscrito de su tesis de grado, que no, como digo, no había sido publicado, y que un día con Luca Pasanante, uno de sus discípulos, que también será profesor, es profesor de este máster y tendréis en las próximas semanas, pues de nuevo, otra vez, tomando un café, Luca dijo, y estará la tesis en el fondo, porque él la tenía perdida, él ya no la encontró. Habíamos hablado con él en algún momento, decía, no, la verdad que hace años que no sé dónde está. Así que, bueno, entre tantos miles de volúmenes, pues a veces se queda ahí perdidas las cosas. Y a la bibliotecaria que está haciendo la catalogación la llamamos, Luca y yo, y dijimos, oye, ¿por casualidad habrás encontrado esto? Dijo, sí, en 5 minutos lo tienes en el despacho. Y se vino y Luca y yo tomamos el manuscrito entre las manos, con piel de gallina, encontrando incluso dentro una carta de recomendación de Denti, que recomendaba al joven Michelino para ver si alguien le daba trabajo, acabada su tesis doctoral, su tesis de grado. Y bueno, y ahí empieza todo, porque bueno, la tesis de grado, pues se decidió digitalizarla. Como es en italiano, está disponible en el catálogo de forma gratuita en su versión digitalizada. Y lo primero fue leerla, claro. Y ahí es donde tanto Luca como yo nos quedamos impresionados de la calidad de ese trabajo y de la importancia que tenía ese trabajo visto con retrospectiva. Porque evidentemente ahora nos obliga a mirarlo con retrospectiva, sabiendo lo que hizo después. No es lo mismo si la hubiésemos evaluado en ese momento, ¿no? Ahora lo miras
y lo lees en retrospectiva. Nos pareció que era importantísimo el documento y que valía la pena que se incorporara también al acervo, no solo para una interpretación de la propia obra de Tarufo y la evolución de Tarufo, sino porque culturalmente es un tema al que no se le ha dedicado gran atención, a pesar de todo, a pesar de su centralidad. Y entonces pensamos en publicarla también en castellano. Perfecto se ofreció instantáneamente a traducirla y pensamos que era una cosa maravillosa porque permitía que el documento estuviera en manos de alguien que creo que es de las personas que más sabe sobre prueba en España, y por tanto de alguien que además con un amplísimo conocimiento de la cultura jurídica italiana haría una traducción pues como la que es, una traducción estupenda. A partir de ahí se acordó también publicarlo en la colección Derecho y Proceso, Proceso y Derecho de la editorial Marcial Pons, codirigida por el profesor Jordi Nieva y fundada también por Michele Tarufo, y por tanto que tenía ese valor también emocional de llevarla ahí. Y finalmente, cuando todo esto avanza, decidimos que la ocasión mejor para ponerlo en sociedad era un evento como le gustaría a Michele que fueran, es decir, no hablando de él estoy hablando yo ahora, pero poco vamos a hablar más durante el día, no hablando de él, sino hablando de las ideas, que es lo que a él le interesa. Y por tanto vamos a tener un workshop en el que evidentemente la obra de Tarufo estará presente, pero que está pensado no tanto como una loa al maestro, sino como una discusión de las ideas acerca de las máximas de experiencia, y no solo de las ideas de Tarufo, sino del papel y los problemas el papel que tienen las máximas de experiencia en el razonamiento probatorio y los problemas que también se presentan en torno a esa utilización. Entonces, por tanto, esta no es una presentación del libro en sentido estricto, esta es una discusión de las máximas de experiencia en el razonamiento probatorio en la que, y con ocasión de ella, presentamos en sociedad este libro. Y hacerlo en la jornada inaugural del máster, pues nos produce una especial emoción porque se juntan dos cosas. La emoción del día que empieza la etapa presencial, que para nosotros sigue siendo el día de la subida del telón de todos los años, y es un día emocionante, y el día de la presentación del libro, que en las 3 primeras ediciones era también el día en que el propio Michele empezaba las clases, porque así fue durante los primeros años en que él pudo participar en este máster. Así que vaya por él, vaya por Michele, el recuerdo que hoy le dedicamos. Y vamos ya a empezar, después de esta creo que inevitable presentación para contextualizar todo. Vamos a empezar y lo vamos a hacer con la ponencia de Perfecto Andrés Ibáñez. Aprovecharé para presentarle y así su primer día de clase ya lo tienen presentado, ¿verdad? Perfecto Andrés Ibáñez es magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español. La Sala Segunda es la Sala Penal. Y más allá de magistrado y de escribir a través de sus sentencias, valga la pena decir, porque no es así en todas partes, en España los jueces y los magistrados escriben sus sentencias, ¿no? Así que, más allá de hablar por sus sentencias, Perfecto también nos ha hablado a través de una amplia bibliografía, gran parte de ella dedicada a los problemas probatorios, no solo
digamos, a la jurisdicción y a la jurisdicción penal más en general, pero gran parte de ella dedicada a los temas probatorios. Quien quiera aprender de razonamiento probatorio y con la visión, digamos, teórico-práctica que le dio su estudio teórico y su experiencia práctica, creo que sin duda debe leer a Perfecto Andrés Ibáñez. Perfecto también ha colaborado y ha participado como profesor en este máster desde el primer día, así que es un asiduo colaborador de nuestras actividades y nos honra mucho que así sea. Si les parece, vamos a hacerlo del siguiente modo. Tendremos 2 ponencias consecutivas, la de Perfecto y la del profesor Jordi Nieva. Haremos un pequeño descanso después de esas 2, después tendremos la tercera de Alan Limardo y un debate conjunto para dejar para el final y no agotar las preguntas con la primera, ¿no? Porque al final los temas van a ser muy confluyentes y por lo tanto el debate puede ser perfectamente conjunto, creo. Así que sin más, Perfecto. Es tu tiempo y de nuevo muchísimas gracias por tu participación. Bien, pues empezaré dando las gracias efectivamente a Jordi, a Carmen, por haberme incorporado a esta experiencia preciosa de este máster en el que efectivamente llevo desde el principio y ha sido siempre muy gratificante porque es un espacio de debate, de diálogo amable, en fin. He disfrutado mucho y, por tanto, no tengo más que motivos de agradecimiento. Me parece que es inevitable empezar también con una referencia a Michele. Michele Tarufo, fue una de esas personas, yo diría uno de los grandes, de esas personas con las que encontrarte puede suponer, como supuso en el caso de muchos de nosotros, pues cambiarte la vida. Yo era juez. Todavía, creo que era todavía juez, no, ya había ascendido a magistrado. Cuando me encontré con él en algún momento de los 80, había leído, gracias a un amigo que me facilitó en fotocopias su motivación de la sentencia civil y también alguna otra cosa, y realmente, me cambió la vida por una razón. Era un momento en el que aquí se incorporaba la motivación como imperativo constitucional a nuestra experiencia jurisdiccional y había que dar determinados pasos por ese imperativo, pero uno no sabía cómo darlos. Eso de motivar, ¿qué diablos era, no? Y bueno, pues con Michele Tarufo fue fácil aprender de una forma progresiva y dando los primeros pasos sobre la base de lo leído en él, fue relativamente fácil, ¿no? El tema de las máximas de experiencia tiene una curiosa particularidad y es que yo me he pasado casi 50 años aplicando máximas de experiencia, supongo, porque es como se juzga en materia de hechos, pero tengo que decir que no me había tropezado con un tratamiento de las máximas de experiencia realmente sistemático, riguroso y muy audaz, como el de este libro, hasta cuando ya no me hace falta, porque ciertamente ya no tengo que aplicarlas. Pero efectivamente es un tema muy interesante porque luego citaré algunas máximas de experiencia, me haré una referencia concreta a máximas de experiencia con las que me he encontrado en mi vida profesional. Son un poco pintorescas, por eso las traigo, porque las más normales no plantean problemas. Pero lo cierto es que faltaba un mínimo aparato teórico, no teníamos nada. En los libros de procesal de mi época había una referencia pues, al concepto, pero nada más. También porque tampoco había referencia a los hechos y a la prueba de los hechos, que era prácticamente inexistente. No era un tema que no... De hecho, en las sentencias de una primera época, pues hombre, a lo mejor si tenías un sentido de la responsabilidad muy acusado, dabas cuenta de algunos, del modo de aproximación a los hechos, pero no porque hubiera un imperativo, y más en penal. Teníamos el código, la ley de enjuiciamiento criminal, que te pedía exclusivamente una declaración de hechos en términos apodícticos y punto. La motivación se entendía solo como de derecho. Entonces, lo nuestro era un poco lo del burgués gentilhombre que hablaba castellano, en este caso castellano, sin saberlo, ¿no? Bien, las máximas de experiencia
tienen muchísimo interés desde un punto de vista que además afecta no al asunto concreto de su aplicación en un determinado momento procesal, sino a la propia cultura jurisdiccional, porque tiene implicaciones de método que tienen bastante que ver con problemas que no son exclusivamente el de la aplicación concreta de la máxima para llegar a una conclusión en materia de hechos. Hoy tenemos un proceso penal acusatorio y contradictorio fundado en la lógica falsacionista. La denuncia y la acusación son hipótesis que habría que probar. El proceso está articulado en dos fases, porque las hipótesis se elaboran en una fase y como no se autoconfirman, pues son objeto de examen crítico y de debate en otra. La carga de la prueba pesa sobre el que hace una afirmación, una imputación. El debate contradictorio debe producirse en términos de igualdad por una razón fundamental, porque es precisamente de ahí de donde salen dos cosas: la imparcialidad del juez, que no sería imparcial si el debate no fuera equilibrado, y por otra parte también la contradicción, que es la vía de acceso al conocimiento judicial, ¿no? Y todo esto, como digo, ante un juez imparcial. El modelo reacciona frente a la lógica del proceso inquisitivo, lo sabemos, fundado en el criterio de la prueba legal, que tiene una particularidad, y es que en él la fijación de los hechos se hacía por deducción probatoria a partir de una norma que establecía el valor de cada prueba. El proceso inquisitivo, por tanto, no operaba con hipótesis y por eso no tenía fases en el enjuiciamiento, por eso no había necesidad de separar la función del juez de la del fiscal y tampoco el juicio era contradictorio. El antimodelo, porque de un antimodelo se trataba, fue abandonado, como se sabe, con mucho esfuerzo, progresivamente, a partir de las aportaciones de la Ilustración, del pensamiento liberal, pero la verdad es que nunca del todo. Ha seguido siempre de alguna forma vigente en la cultura de los operadores judiciales. ¿Por qué? Porque es muy sugestivo esa idea de un juez que se lo guisa y se lo come, es decir, un juez con mucho poder. Es muy sugestiva y, por otra parte, tampoco ha habido una evolución, por lo menos entre nosotros, una evolución cultural como la que sería necesaria para realmente dejar atrás todos estos tópicos, ¿no? Por otra parte, y como consecuencia, se ha dado siempre, y se sigue dando en alguna medida, aunque ya por fortuna no tanto, un cierto desentendimiento de la dimensión epistémica del enjuiciamiento, que no cuenta todo lo que tenía que contar, ¿no? Y late una tendencia a considerar que el trabajo del juez en materia de hechos tiene que ver también con la metodología deductiva. Hay una sentencia de la Sala Segunda del Supremo del año 1902 en la que se decide algo tan abracadabrante como que el engaño en la estafa no es un hecho, sino que es una deducción que hace el juez. ¿Cuál era la razón? Pues la razón era que había sentencias en materia, sobre todo económica, en estafas, en las que, seguramente por razón de la complicación del tema probandum, se resolvían con una absolución sin mayor fundamento. El Supremo toma conciencia de esta situación y entonces decide asumir como deducción el tratamiento de ese segmento del hecho que es la existencia del ánimo. A partir de ahí es bastante frecuente encontrarse con hechos probados que son prácticamente acciones inanimadas, porque el animus, como es jurídico, se lleva a los fundamentos de derecho. Aquí, evidentemente, lo que hay es esa especie de querencia por la metodología inductiva que tiene que ver con la lógica aristotélica, representa un modo de conocimiento que se ha considerado ideal durante muchos siglos, pero también yo creo que hay una cuestión ideológica que tiene que ver con la dimensión de poder que caracteriza a la jurisdicción. Y es que no hay nada más que dé más seguridad que saber que tu conocimiento es deductivo. Es decir, que saber que lo que tú afirmas, como se dice aquí en sentido coloquial, va a misa. Y esa tendencia de los jueces es marcadísima. De modo que hoy se sigue hablando de deducir con una regularidad pasmosa cuando se trata de hechos. Es decir, que es un tópico que no ha abandonado el campo. Y
bueno, la idea esa de que del hecho conocido al hecho por conocer se puede llegar a través de un curso de pasajes lógicos está muy arraigada y sigue de alguna forma latente en la cultura judicial. ¿Merced a qué? Pues a que se piensa que hay leyes generales de comportamiento que se pueden asumir como premisas lógicas del razonamiento para acceder a una verdad potente que es en definitiva la que se traduciría en la afirmación de hechos en la sentencia. Yo creo que este humus cultural es el que está de alguna forma bien expresado en la concepción de Stein de máxima de experiencia sobre la que se hablará hoy, supongo que repetidamente, ¿no? Esa idea que en traducción de, en la obra, de traducción de la Oliva, sí, en el libro sobre conocimiento privado del juez de Stein, habla de definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares y que, en definitiva, pretenden tener validez para otros casos. Lo que Stein con este concepto presupone que la sociedad en la que se opera, en la que operan los jueces, es una sociedad culturalmente homogénea, y que por eso la experiencia social produce datos que son uniformes, que son captables e interpretables según criterios también comunes en la experiencia social, y de ellos cabe inducir leyes generales, derivar leyes generales que al final pueden traducirse en leyes lógicas. Bien, este es el esquema de Stein, que consiste en atribuir carácter normativo a las reglas de experiencia. Consiste en convertir lo normal en normativo, algo que Jacobiello ha dicho es tramposo, cosa por otra parte bastante evidente. Es decir, la equiparación de las normas de experiencia, de las pautas de experiencia que nosotros seguimos y por las que nos guiamos en la vida de relación, convertirlas en reglas de derecho escrito. Esto permitiría operar por subsunción en el juicio de hecho, en definitiva, nos retrotraería en alguna medida al sistema inquisitivo, que de este modo viene a filtrarse en el plano del método en la experiencia jurisdiccional posterior y, en definitiva, también daría la razón a Beccaria al hablar de que la sentencia debe ser un silogismo perfecto. La verdad es que ninguno de estos presupuestos es cierto, porque sabemos que nuestras sociedades no son culturalmente homogéneas, ahora mucho menos que en la época de Stein, que no hay uniformidad en los datos que uno puede tomar de la experiencia corriente para tratar de servirse de ellos a la hora de inducir los que interesarían la experiencia jurisdiccional, que las leyes de validez universal no se producen como resultado de la observación de material empírico y que, en definitiva, por esa vía no se pueden extraer conclusiones necesarias. El planteamiento de Stein creo que es un planteamiento, y seguramente lo aclararán mejor quienes me van a seguir, es un planteamiento que parece que surge en conflicto con la escuela del derecho libre y que trata de ahormar el trabajo del juez, de sujetar al juez. O sea, un intento más en la historia, porque efectivamente el ejercicio de la jurisdicción atribuye poder y además un poder peligroso. Poder más discreción, más discrecionalidad, en definitiva, genera riesgos. Eso llevó al régimen de las ordalías, al de prueba legal, y yo creo que también puede verse como sustrato en la actitud de Stein al buscar esta vía para llegar a un tratamiento de la cuestión de hecho con seguridad. Se trataba de hacer más controlable al juez en este plano y, bueno, pues el humus cultural en el que opera o con el que opera Stein es el que sabemos. Hoy Stein tiene un continuador eminente en un magistrado de la Sala Segunda del Supremo que algunos conocen bien, hablo de Magro Servet, y además en un tema que hoy tiene también muchísima actualidad, que es el tema del testigo víctima, sobre todo de ciertos delitos, la testigo víctima. Él parte de ciertas supuestas reglas de experiencia. Primera, que la víctima de una agresión es la que realmente sabe porque estuvo allí y ya tiene la consideración formal de víctima incluso desde antes de que se dicte sentencia, o sea, de entrada. Por otra parte, su saber es un saber particular
porque como quiera que la impresión producida por los hechos le imprime un marchamo especial, pues eso lo traduciría en la forma de hablar, en la forma de expresar, en la gestualidad, y miren por dónde los jueces tendrían una especial habilidad para leer ese lenguaje tan peculiar. Con lo cual, por esa vía se podría acceder a lo sucedido, es decir, por una vía de máximas, de experiencia, pero además con una particularidad, y es que Magro dice que el conocimiento obtenido por esa vía es conocimiento objetivo, es decir, ese que no se obtiene ni siquiera en la física cuántica. Por eso, de ahí se seguiría la condición de testigo privilegiado del que se encontrase en esta situación. Es decir, que Stein redivivo encontraría motivos de satisfacción al ver que su herencia teórica no se ha perdido. Claro, todo esto llevaría a una particularidad, y es que al final las máximas de experiencia como vía de acceso al conocimiento deductivo en materia de hechos podrían ser objeto de tratamiento casacional. Claro que Magro Servet aquí dice que no, porque, bueno, dice primero que sí, luego que no. Primero que sí, porque dice que efectivamente que la casación, cuando en España no existía apelación de los delitos graves que se ha introducido hace pocos años, pues en estos casos la casación tendría que abrirse precisamente al conocimiento, pero dice a continuación, respetando siempre la inmediación, con lo cual en este terreno al que me he referido no podría entrar. Bueno, ya voy a ir cerrando. Michele Tarufo en su tesis denuncia, por una parte, la juridificación de la prueba. Es decir, el sistema de Stein lleva a operar con la materia fáctica, pues en términos metodológicos que serían válidos en la jurídica, y denuncia la ignorancia de la dimensión epistémica. Por otra parte, advierte, porque si la preocupación de Stein era que el juicio de hecho podría llevar a un uso prácticamente incontrolable de la discrecionalidad del juzgador, él advierte, no, es que con la metodología inductiva también se puede ejercer un control del conocimiento que además ofrece, en definitiva, mucha mayor calidad en los resultados. No, ofrece calidad en los resultados, lo que no sucedería al contrario. Y advierte que en materia de hechos se trata de trabajar con hipótesis. Explica que el trabajo judicial no se produce directamente sobre los hechos, sino sobre proposiciones y enunciados, y pone de relieve que todo esto lleva como consecuencia cambios importantes en materia de motivación fáctica, como no podía ser de otro modo, porque es un cambio radical en la metodología, ¿no? Y señala algo muy interesante, y es que dice, bueno, es que si en casación se pudiera entrar en esta materia, habría que tener en cuenta que controlar el juicio no quiere decir repetirlo, que es el tema que ha preocupado siempre a los autores. Aunque en esto Jacobiello dice algo muy bonito y muy interesante. Dice, bueno, de la casación y los hechos pueden entrar en la casación siempre que no se los nombre, ¿no? Cosa que me parece que no le falta razón. Bien. Michele Tarufo señala que de la regularidad de eventos particulares que en definitiva son susceptibles de examen mirando a la realidad práctica, se puede seguir solo una hilación hipotética sobre la eventualidad de otros casos, pero no operar con la seguridad de que van a producirse a partir del establecimiento de una regla en la materia. Es decir, que incluso induciendo esas reglas con el mayor rigor posible, lo que no tendrían es un valor cognoscitivo general. Y por tanto, las máximas de experiencia no se emanciparían de los casos particulares en contra de lo que dice Stein, y su valor de verdad sería entonces mucho más limitado a lo que afirman sobre esos casos. En definitiva, por tanto, no darían lugar a un conocimiento ni cualitativa ni cuantitativamente diferente, y por tanto tratar de, como dice Stein, de derivar esas consecuencias sería dar un salto lógico que metodológicamente no estaría, diríamos, autorizado, ¿no? Las máximas de experiencia, según esto, serían un enunciado sintético a partir de datos singulares, no sirven como premisa para deducir, que esta es la tesis central, pero sí como razones atendibles para operar con hechos conocidos y de ahí poder inferir la producción, la existencia real de hechos desconocidos. Ahora bien, la conclusión carece de validez lógica. En el mejor de los casos podría hablarse
de conocimiento solo probable, porque la verdad no se seguiría necesariamente de las premisas y, sobre todo, no habría una premisa general en la que estaría incluido todo el conocimiento relevante. Bien, me estoy dando cuenta que va a ser difícil, vamos, decir, hablar de las máximas de experiencia al margen de este tipo de categorías, porque son las centrales. No quiero seguir en esta onda y voy a pasar a algunos casos que me parecen interesantes y a hablar brevemente, para cerrar esta intervención, de algunas máximas que me parece que son interesantes porque ejemplifican bastante bien las limitaciones de este tipo de conocimiento. Bien. Sabemos, y esto lo dice también Michele Tarufo, que por lo común en la concepción o el concepto de máximas de experiencia, incluso tomado con rigor, se agrupan generalizaciones de categorías muy heterogéneas que muchas veces tienen que ver directamente con el sentido común. El sentido común que, curiosamente hoy, por ejemplo, en los juicios con jurado, a los jurados se les suele decir enseguida, el fiscal les explica, tranquilos que esto todo es de sentido común. Lo que a mí me hace recordar una expresión muy interesante de Manzoni cuando hablaba del sentido común que estaba escondido, perdón, del buen sentido que estaba escondido por miedo al sentido común. Es un dato que toma Gramsci también en un comentario muy interesante. En fin, es el problema del sentido común. ¿Qué pasa con el sentido común? Pues el sentido común lleva muchas veces a conclusiones rigurosamente antimetodológicas, tomando como referencia el método inductivo. Hay un caso famosísimo que seguramente es conocido, el caso de los blue jeans en Italia, que pone de manifiesto muy bien hasta qué punto este campo está aquejado de una enorme relatividad. Es un asunto pues, que se produce, vamos, es un caso que se produce, bueno, una relación sexual entre un hombre y una mujer que se produce en un automóvil, tengo la impresión de que era un utilitario, en un aparcamiento abierto al público en algún lugar de Italia. Entonces ella denuncia por violación y el tribunal de instancia condena porque explica, si realmente hubiera habido voluntad en la realización del acto, ella se habría quitado los pantalones vaqueros, blue jeans, del todo, por razones de comodidad. Y entonces dice, como no se los quitó del todo y tenía puesta una pata, quiere decir que hubo violencia y, consecuencia, sentencia condenatoria. La casación dice, no, ¿qué va? ¿Por qué razón? Pues otra máxima de experiencia. La máxima de experiencia de la casación es que es imposible quitar unos pantalones vaqueros, por definición ajustados y de un algodón potente, si no existe voluntad. Es decir, hubo consentimiento porque para quitar a medias un pantalón también hace falta, o parece que es imposible, si no se cuenta con la voluntad de quien los porta. Y todo esto además en el contexto de un auto lo hacía todavía más plausible, ¿no? Es una máxima de experiencia, dos máximas de experiencia en dos instancias distintas y además con una particularidad interesante, y es que están en las sentencias. Porque es el problema tremendo de las máximas de experiencia, es que se usan dándolas por obvias sin que estén en las sentencias. A veces hay máximas de experiencia pues realmente chuscas. Por ejemplo, en una sentencia de la Audiencia Nacional, un magistrado, parece que bastante experto en mecánica, daba por cierto que todo el mundo tenía que saber lo que voy a leer. No es muy largo, son unas líneas, pero es que me parece que merece la pena. Él decía, el vehículo fue llevado para reparar una avería en el motor que luego resultó ser un simple ajuste de taqués, lo cual no constituye avería, sino simplemente ajustar el recorrido de las válvulas del motor levantando la tapa de balancines con el uso de una galga adecuada al aflojamiento apretado de las tuercas. Bueno, esto para el magistrado, y sigue, era una máxima de experiencia de conocimiento universal. Obvio, ¿no? Obvio. Bien. Otra máxima de experiencia, un juzgado de la periferia de Madrid. Una pareja estaciona el auto porque va al cine de noche y lo estaciona en un lugar donde por lo visto estaba prohibido estacionar. Llega la policía
interviene el vehículo y está poniendo una multa cuando la pareja sale del cine y se encuentra con los guardias actuando. Entonces, parece que él tiene un enfado con los guardias y discuten y pasa algo. Total, los policías le denuncian y se celebra un juicio por desacato. Sentencia. La sentencia da la razón a los guardias y se apoya en una máxima de experiencia, que los ciudadanos españoles tienden a enfadarse muchísimo cuando se les pone una multa. Claro, hay una prueba de descargo. La compañera o esposa del titular del vehículo que defiende en el juicio la actuación de su pareja. Pero otra máxima de experiencia, dice la juez ya. Pero es que también en España es bastante común que las esposas o compañeras mientan en defensa de sus acompañantes o de sus partners cuando se encuentran en una situación comprometida. Otra máxima de experiencia. Y de nuevo una ventaja, están en la sentencia. De tal manera que uno puede entrar a debatir sobre las famosas máximas de experiencia que efectivamente deben ser discutidas y tendrán que ser justificadas en su utilización cuando el caso lo haga necesario. Es decir, no se pueden dar por supuestas. La experiencia consistente en que los objetos tienden a caer por la ley de la gravedad no necesita un especial razonamiento, ¿no? Pero otros avances científicos sí, como sabe mejor que nadie aquí Carmen Vázquez, a partir de los criterios Dauber y de estas. En una palabra, es un tema que también se ha debatido, porque creo incluso que hay países, no estoy seguro, pero a mí me parece haber escuchado que en Perú las máximas de experiencia no pueden ser objeto de prueba. Me consta haberlo escuchado de un letrado peruano, si es verdad o no, pero sí que es cierto que es un tema que se discute. Claro, en el caso de Stein, las máximas de experiencia vendrían como de Swan, ¿no? Pero lo cierto es que estamos viendo que hay algún otro caso también curioso, por ejemplo, el caso de las gafas oscuras en un ciudadano negro, donde la sala dice que, bueno, desvirtúa una afirmación de hecho de un testigo de cargo porque dice que no se ha dado cuenta de que el autor de los hechos, el presunto autor de los hechos, llevaba gafas oscuras, algo realmente llamativo porque los ciudadanos de color negro no suelen usar gafas oscuras. También una máxima de experiencia potentísima. Y ya una última que tiene su gracia, el caso de una señora que denuncia a su esposo por malos tratos. Es un juicio que se celebra en 2 o 3 sesiones, no por la importancia del asunto, sino porque tienen que suspender para citar a testigos. Y entonces ella está los 3 días sentada en la audiencia, bien, siguiendo el juicio, y al final la sentencia resuelve en sentido desfavorable a la denunciante, porque la sala dice que no es posible que una señora de ese perfil, que cada día aparecía arreglada de modo distinto, lo que asegura una personalidad, ¿no? En una palabra, que no era plausible que hubiera podido ser maltratada por ese pobre desgraciado que se sentaba en el banquillo. Esta última expresión es mía y no de la sala. Bien, a mí de todo esto me interesa, todo esto me parece interesante, me parece útil, porque Michele Tarufo, una de las cosas que pone de manifiesto es que, en definitiva, el sentido común, que es del que partiría la elaboración de las máximas de experiencia, pues es de una heterogeneidad enorme, es incierto, es incoherente, puede ser incluso, es localmente variable, asistemático y puede ser incluso disparatado. Y en ese sentido, me parece que un tratamiento riguroso desde el punto de vista del método de esta materia creo que tiene una enorme ventaja precisamente para introducir seguridad no solo en el tratamiento metodológico de los temas, sino también en su motivación. Michele Tarufo cita en algún momento, me parece que es en Simplemente la verdad, cita a Popper, que a su vez cita a Oscar Wilde, cuando dice que experiencia es el nombre que cada uno da a los propios errores. Y en esto también hay algo de cierto, ¿no? Entonces, el uso del término y de la referencia de la experiencia, que es bastante frecuente en el ámbito judicial, yo creo que
está llamado a enriquecerse con aportaciones como esta, de un libro que ya advierte Luca Pasanante, no es de lectura particularmente fácil, es muy conceptual. Seguramente el último Michele Tarufo lo habría escrito con más claridad, pero también es cierto que es sorprendente la calidad, sobre todo desde el punto de vista del método de la que hace uso nuestro autor. Y ya por fin hay un tema que Michele Tarufo aborda con mucho rigor, y es un tema, vamos, a mí me parece que tiene una cierta complicación, porque es que el tema de las máximas de experiencia que en nuestro país no ha suscitado, a mí me parece, una literatura especialmente nutrida y ni especialmente, no sé decir interesante, pero no una gran literatura. En Italia ha tenido una repercusión impresionante desde el punto de vista teórico en lo que se refiere al acceso de las máximas de experiencia a la casación. Ahí realmente se ha trabajado mucho, se ha escrito mucho, y Michele entra en debate, además con una cita importante de sentencias, sobre esta materia, ¿no? Bien, aquí se perfilaban básicamente dos posiciones que estarían representadas de alguna forma por Chiovenda y por Calamandrei. Para Chiovenda, toda norma supone en su aplicación una cierta cantidad de juicios generales de hecho, y según él, todo juicio contrario a una máxima de experiencia que se utilizase como base para la aplicación de una norma tendría que llegar a la casación, en definitiva, porque parece que sería imposible o difícil valorar el tratamiento dado a la norma en su aplicación sin tomar en consideración esos presupuestos. Calamandrei tiene un punto de vista relativamente distinto. Habla de una zona gris intermedia en la que se moverían las máximas de experiencia, que no serían ni de hecho ni de derecho, y que, en definitiva, cuando el error en la utilización de la máxima de experiencia se hubiera manifestado en el tratamiento de la cuestión de hecho, pues parece que no habría problema para excluir la causa del acceso a la casación, la sentencia, vamos. Cosa que, sin embargo, sí ocurriría o sí debía ocurrir cuando realmente la máxima de experiencia se utiliza para interpretar una norma jurídica o para la calificación jurídica de los hechos. Bien, es un tema que sigue siendo debatido. Uno de los autores que yo creo que lo ha tratado más y mejor es precisamente Jacobiello, que tiene una obra potentísima sobre la casación penal de este porte, que está en proceso de reedición. Él sostiene que el juicio de casación no consiste en juzgar de nuevo, sino en controlar el razonamiento del juez. Por tanto, el juez de casación es juez de la sentencia y no del proceso, y esto parece que dejaría abierto un espacio al uso o al abordaje del uso de las máximas de experiencia en la casación. Yo, sinceramente, no me considero autorizado para ir más allá. Seguramente habrá quien lo haga a partir de ahora, pero al menos me parece que era interesante dejar constancia de este aspecto. Y bueno, pues aquí termino y agradezco mucho la atención. Gracias.